El pasado 19 de enero, un usuario en la página GTA Wiki compartió dos prototipos de GTA Liberty City Stories, que fueron creados para la PlayStation Portable. El primero data del 26 de julio del 2006, mientras que el segundo es del 1 de septiembre del mismo año. La build más antigua lamentablemente no es funcional, debido a que su ejecutable solo es una muestra provisional tomada del kit de desarrollador de la PSP. Pero la segunda sí es completamente funcional, y a pesar de que se distancia del producto final por solo un mes y 12 días, todavía tiene bastantes diferencias, que realmente valen la pena conocer, y es por eso que hoy les traigo este video, así que les doy la bienvenida, y espero que lo disfruten. La primer diferencia está nada más al iniciar el juego, y es que la intro con los logos de Rockstar era ligeramente distinta, empezando por el hecho de que aparentemente tenía un efecto de ruido, y los colores se ven más opacos. Los vehículos se desplazaban de derecha a izquierda, y al final se invirtió el orden. Además, los efectos de sonido también cambiaron. Les dejo para que escuchen primero el clip beta y luego el final. La intro como tal recibió algunos ajustes más para la versión final, como añadirle un efecto al logo del juego, o ligeros ajustes a la posición del texto. Como es larga, solo les dejaré un fragmento, pero en sí es casi igual. Fíjense cómo el texto está ubicado más hacia el centro en la versión final. Aunque las pantallas de carga del prototipo de septiembre son iguales a las de la versión final, lo mismo no aplica para la versión de julio, aunque para poder verlas hay que extraerlas de este prototipo, e implementarlas en la build 0.02 o en la final. Una de ellas deja ver a Torini, mientras que en otra aparece un personaje desconocido. Curiosamente esta es la única que está en formato cuadrado. En cuanto a la interfaz, al dinero se le aumentó el grosor del trazo, y al fallar en una misión, se le cambió el tono al texto de misión fracasada. También se invirtió el orden de las palabras. El texto no escalaba de forma proporcional como en el juego final. También cambió bastante la interfaz en las carreras, porque antes el texto usaba la misma fuente que la del logo de GTA, tu posición era menos visual, al estar al lado del número de vueltas, y un detalle mínimo es que los competidores eran señalados con flechas azules y no rojas. La versión de septiembre no usa ningún modelo beta de Tony, pero el traje de Ángel Vengador todavía conserva su diseño original, con una boina roja. Lo mismo aplica para los miembros de esta banda. El primer modelo tenía camiseta blanca y otro rostro, mientras que el segundo no cambió nada, aparte de la boina. Los Yardis también tienen sus modelos beta en esta build. Los diseños son completamente distintos, y a los dos se les removió una cadena. El diseño del SWAT era más parecido al de GTA 3, y lo mismo aplica para los militares, y también a los bomberos. Con relación a los autos pasa algo bien curioso, y es que varios utilizan colores muy parecidos a los que se usaban en la beta de GTA 3. Aquí les muestro dos tonalidades de azul distintas con el Infernus, pero esto pasa también con el Banshee y otros vehículos más. La Manchef tenía una capa de pintura única, de color violeta y beige, y al final la dejaron siendo roja con morado. La camioneta Yankee es igual, pero lo interesante es ver que rediseñaron el logo de la marca Kevin Clone, que claramente es una parodia a Calvin Klein. Y lo mismo pasa con la Mule, aunque en este caso se rediseñaron 4 marcas. La primera y la segunda cambiaron de nombre, la tercera cambió bastante, y la última usaba el mismo logo de San Andreas. Quizás la diferencia más grande en cuanto al mapeado, está en el casino de los Yakuza, y es que el letrero de la entrada era diferente. Las letras eran más pequeñas, no tenía la estrella, y tampoco tenía el otro letrero encima de la entrada. El restaurante de Matt Cipriani tenía un cartel a la entrada. El piso flanco de Staunton era un poco distinto. Anteriormente tenía cortinas en vez de persianas.
Otro detalle muy apreciable es el cambio de iluminación que tuvo el piso flanco de Shoreside Vale. Otra diferencia importante entre la versión de septiembre y la final, es que para ese momento todavía no habían implementado la cámara cinemática al subirse al metro. Entonces lo que sucedía, es que la cámara simplemente se quedaba en un ángulo estático, a diferencia del juego final, donde la cámara es dinámica y va cambiando de vistas. Ahora hablemos sobre los cambios a las misiones. La cinemática inicial de la misión SNAF era mucho más simple, ya que solo tenía un ángulo de cámara que le hacía seguimiento a Tony, y luego se acercaba a los personajes, pero para el juego final se trabajó mucho más, y se añadieron más planos. En Dead Meat, al entrar al aserradero con Casa, el ángulo de cámara es distinto. El cambio interesante de esta misión, es que originalmente no era obligatorio utilizar el hacha para acabar con él, sino que te ponían el recogible del cuchillo de carnicero de manera opcional, pero si querías podías dispararle, lo cual facilitaba bastante la misión, ya que Casa corre bastante, y supongo que precisamente este fue el motivo por el que lo cambiaron. La siguiente misión que cambia, es House Selecta, pues anteriormente tenía dos spawns de chicas que fueron removidos. La primera se encontraba dentro de un Bobcat en un callejón del distrito Red Light, y aunque al chocar la camioneta era suficiente para hacerla bajar y que nos siga, el problema era que el sujeto con el que estaba, se subía a nuestro vehículo también, y no se bajaba hasta terminar la misión, lo que significaba solo contar con 2 asientos, y tener que hacer 3 viajes. La segunda estaba en la parte de atrás de la comisaría, en un coche de policía, así que el problema para llevarse a esta en particular, era que te ponían un nivel de búsqueda. Por cierto, el pasajero colado tenía diálogos, pero al removerlo también se eliminaron. La siguiente misión es Frighteners, aunque en este caso lo único que cambia son los ángulos de cámara de la cinemática inicial. Se las pongo a doble velocidad porque es exactamente lo mismo, pero desde otro punto de vista. La primera misión que hacemos para María también tiene ángulos de cámara diferentes en la cinemática. Quizás lo único remarcable es el cambio a las texturas de las cortinas. El efecto de sonido de la alarma cuando María roba las tiendas es distinto. Escuchen primero la beta y luego el juego final. Take your goddamn hands off me! Let's get out of here! Take your goddamn hands off me! Let's get out of here! Finalmente, al terminar de robar la última tienda, la diferencia es que antes solo nos daban 2 estrellas, y para el juego final se aumentaron a 3. Creería que este cambio se hizo porque la casa de María no está tan lejos de todos modos. En Taken for a Ride, se repite lo mismo de que cambiaron los ángulos de cámara. La siguiente misión en sí es lo mismo, pero arreglaron la posición de la nota en las manos de Tony, para que no quedara atravesándolas. En Biker Hit, había un par de planos distintos a los de la versión final, pero lo más destacable, es que aquí se puede ver que en la habitación, terminaron añadiendo un póster de la banda Love Fist, de GTA Vice City. Aquí no hay necesidad de poner toda la escena, porque el resto es igual. La misión, contra Banet, es igual en la escena inicial, pero la escena del intercambio, no estaba tan trabajada como la de la versión final. Además, aquí hay más detalles a destacar, como el hecho de que Miguel utilizaba el mismo modelo de GTA 3, o también, que el Patriot en el que llegaba, no era de color rosa, sino un beige estándar. Como algunos planos de cámara son distintos y duran un poco más, los clips no se sincronizan bien. En la misión de salvar a Salvatore, la escena que se muestra cuando llegamos al lugar donde lo tienen capturado, tiene ángulos de cámara diferentes. Lo mismo pasa en la misión, de Guns of Lione. La única diferencia es que en la beta, Tony caminaba un poco más mientras hablaba por teléfono. El rifle fue reubicado. Antes estaba en medio de las escaleras, luego lo pusieron en el techo, al lado del punto estratégico.
En Calm Before the Storm, también fueron retrabajados los ángulos de cámara, porque antes solamente se acercaba desde un plano picado. Un dato interesante es que esta misión antes era cronometrada, en vez de decirte que tienes que llegar antes de tal hora. De hecho, esto es algo que pasa con varias misiones. Cuando Torini se va a subir al helicóptero, se puede ver que usaba una animación de caminar, tomada de GTA Vice City. En la misión, Made Man, la escena inicial es igual, pero, lo realmente destacable es que aquí podemos ver por primera vez el modelo beta de Mickey, que tenía una apariencia diferente. Dicho modelo probablemente fue descartado por ser muy diferente al Mickey que vimos en GTA 3, pero llegó a tener un artwork, que incluso sirve de icono en el Social Club, aunque allí es nombrado como un simple gángster. Continuando con la misión, hay que decir que J.D. O'Toole antes tenía otros diálogos. Ah, Tony, I tell you, I can't believe this is happening. I've waited so long. I slaved for the Sindacos for years and nothing. This is great. I slaved for the Sindacos for years and nothing. Como pudieron escuchar, los dos primeros fueron cortados. Otra gran diferencia en esta misión, es que originalmente no aparecían Sindacos, al momento de ir a la trituradora de autos. En la última misión que hacemos para Vincenzo, hubo un pequeño cambio a los planos de cámara al final de la escena, porque antes estaba más cerca del personaje, y se removió otro. Un ajuste mínimo pero importante, es que se movió una caja al momento de enfrentar a Vincenzo, para evitar que nos dispare inmediatamente después de que termina la escena en la que habla con Tony. Y cambiaron la animación que hace Tony cuando ve el cadáver de Vincenzo. En la misión, Making Tony, faltaba por añadirle la animación al personaje de estar leyendo la nota, y ocultar el marcador de salida del piso franco. Una vez más, tenemos un ángulo de cámara diferente cuando Tony se va a subir al auto. Y también fue modificada bastante la escena cuando se reúne con Salvatore. Además, aumentaron el pago al superar esta misión, pues antes daban $1.800 y en el juego final son $2.000. La cinemática de la misión, Steering the Boat, tenía los diálogos, pero ningún personaje, y solo un plano de cámara. Además, la escena no terminaba automáticamente, y lo tenía que hacer el usuario sí o sí. Y una vez que O'Donovan sacara sus camionetas de campaña, contábamos con solamente 4 minutos para mantener 5 zonas de voto, y destruir las camionetas del rival. Esto complicaba las cosas un poco, así que para la versión final dan prácticamente 6 minutos. Y aquí se repite lo que les mencioné, de que era una misión cronometrada y no de terminarla antes de una hora establecida. En Friggin' the Riggin se repite lo mismo de la misión anterior, pero en esta escena ya habían colocado los ángulos de cámara de la versión final. La siguiente misión es, Love and Bullets, y aquí se repite el hecho de que los personajes no estaban presentes en la cinemática. Aparte de eso, al momento en que los personajes suben a la limusina, la escena se queda ahí, y toca terminarla manualmente, probablemente porque todavía no se implementaba la escena del ataque de los Forelli. Y al terminar la misión, se puede ver que antes pagaban $1.900 y lo subieron a $2.000. Podría decirse que casi todas las misiones de Donald Glover en Staunton tenían cinemáticas incompletas. En Counterfeit Count solo había un plano de cámara temporal. En la misión, Elsie Confidential, la parte del mapa donde se muestra al informante, no se cargaba bien en la beta. Además, para el juego final añadieron una escena más, de Tony saliendo de la iglesia. Y al inicio parece que la cadena de texto informándote del objetivo de la misión, no estaba implementada todavía. Esta es otra misión que cambió en el pago. Antes daban $1.700 y al final lo bajaron a $1.500. En Carmageddon le añadieron movimiento a la cámara para que se viera más dinámica la escena. Aparte de eso, tiene otro detalle que hace una gran diferencia, y es que en la beta solo te daban 3 minutos y medio para completar la misión luego de subir al camión de bomberos, pero en el juego final el tiempo fue aumentado a 4 minutos. Pasar esta misión con menos tiempo sí era bastante más complejo, y por eso creo que hicieron el aumento.
Además, aquí también ajustaron la recompensa tras superar la misión, pues antes daban 1700 y al final lo bajaron a 1500. En The Whole Nine Yards, añadieron unos cuantos ángulos de cámara más a la escena. También aumentaron la recompensa por superar la misión. En Crisis 69, aumentaron la recompensa en $100. La misión, Love on the Rocks, no tenía diálogos ni personajes, solo un ángulo de cámara provisional, colocado como un placeholder. La cinemática al terminar la misión era exactamente igual, pero el único detalle es que en ese punto del desarrollo, los subtítulos no estaban sincronizados con el audio. Luego empezaba una escena del noticiero de la ciudad, mostrando que las protestas han terminado, y que ahora todos los puntos de la ciudad son accesibles. Esta escena fue removida, pero su diálogo no, pues pasó a ser utilizado en la emisora, el CFR. Aquí se las dejo. There'll be much celebrating tonight as the industrial action that brought Liberty City to a standstill has finally come to a close. Normal service has been resumed on all subway and ferry routes. Even the elevator bridge linking Staunton Island to Shoreside Vale has reopened for business. Militant strikers have finally dropped their placards and taken up their usual posts of employment after the freshly inaugurated Mayor O'Donovan made them this promise at a local rally. As your mayor, I can guarantee there will always be a ferry service in Liberty City. But some may find his promise has a somewhat hollow ring, as work on the new Porter Road Tunnel continues unabated. Llegamos a la misión, Rogue Justice, y aunque es exactamente igual, la diferencia está en los modelos de los personajes que aparecen en la cinemática, pues Salvatore antes usaba su modelo base, en vez de tener puesto el traje de preso. Además, el policía vestía con un uniforme verde, que en realidad era reutilizado de una skin descartada para los sheriff del desierto de GTA San Andreas. En Dead Reckoning, la escena en la que Paul y Sindako llega a la presa tiene otro ángulo de cámara. En Shogun Showdown es un poco más de lo mismo, ángulos de cámara diferentes. Aunque Panlantic Land Grab es exactamente igual, la diferencia está en el modelo de Avery Carrington, y es que originalmente iba a ser más viejo, teniendo en cuenta que pasaron 12 años desde GTA Vice City. Creo que el modelo original tenía sentido, pero tal vez pensaron que se veía muy distinto al que conocíamos, y por eso lo descartaron para reutilizar el de Vice City, pero al igual que Mickey, también llegó a tener un artwork con este aspecto. Al terminar la misión, añadieron un diálogo a Donald Love. Escuchen primero la beta y luego la final. This is gonna make me a fortune. Seguimos con la misión, Stab the Press, y aquí se removió una mecánica, pues resulta que antes nos pedían seguir asustando al reportero, para evitar que intentara escapar. Considero que removieron esta función, porque lo normal es coger un vehículo para ir hasta el garaje, y esto hace que la barra deje de descender mientras nos sigue, así que prácticamente era inútil. En la misión, No Money, No Problems, cambiaron los ángulos de cámara. Aún así, lo interesante de esta cinemática es ver el modelo beta de 8-Ball, pues anteriormente usaba la chaqueta abierta, y se podía distinguir su logo en la camiseta. Al final lo dejaron más parecido al de GTA 3, pero su artwork tiene la misma apariencia de este modelo. En Cash Clash también añadieron ángulos de cámara para la versión final. La cinemática de la misión, Shoreside Redemption, es casi igual, pero el plano de cámara comienza más lejos, y se acerca más al personaje. También cambia el punto de vista cuando Salvatore sale de la prisión. Los sicilianos que atacan el convoy, y luego al camión donde llevan a Salvatore, usaban autos de color amarillo y los cambiaron a un tono azul pastel. También se ajustaron las animaciones y la posición donde se vuelca el coche de policía. Al terminar la misión, se puede apreciar una escena más trabajada en la versión final, con otros ángulos de cámara.
La misión final es probablemente de las que más cambió, y la primer gran diferencia, es que al llegar a la alcaldía, también lo hacían 2 Stingers de los sicilianos que nos venían persiguiendo. Cabe decir que aquí también eran amarillos y no azules. A partir de la sección en la que montamos una lancha y tenemos que destruir a todos los enemigos que van apareciendo, el juego final tiene un bloqueo del nivel de búsqueda, para que nunca aumente. En cambio, en la beta, era inevitable tener un nivel de búsqueda alto, por explotar tantas lanchas de forma continua. Aparte de lo anterior, esta misión tenía 2 enemigos adicionales, ubicados en puntos específicos, que complicaban notablemente esta misión al ser difícil de apuntarles con un joystick. El primero estaba cerca de unas rejas, y el segundo, en la mitad de las escaleras. Como el nivel de búsqueda no estaba bloqueado, aparecían helicópteros, para complicar más el asunto. Y finalmente, la última gran diferencia, es que hasta ese momento todavía no se habían añadido los créditos. Solo había un texto provisional mencionando a todo el equipo de desarrollo. Aún así, fijar la cámara en unos cuantos vehículos en la versión final, no me gusta del todo, parece algo apresurado, pero los invito a dejar su opinión sobre eso. Por cierto, el efecto de sonido al recoger objetos, era el mismo de Vice City. Lo usaron de forma provisional, así como también al repintar un auto. Escuchen. I'm trying to cruise for pussy here. Por el momento, eso ha sido todo. Sé que de la versión 0.01, o más conocida como la de julio, se pueden extraer modelos y ese tipo de cosas, pero lamentablemente modificar Liberty City Stories no es tan sencillo, y por eso de momento no les puedo mostrar más, pero si lo consigo después, les traeré otro video dedicado a lo que se pudo conocer de ese prototipo. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.